en la plataforma Educap. 4. Ten un excelente día. Jornada escolar. Ya se acostumbraron, ya se acostumbraron. ¿Ok? Producto, apuntes de clase y reporte de lectura. Medio de envío, plataforma Educap. Ok, bien, hasta hoy a las 23:55. Les dejo, no es literatura de terror, se me fue a borrar eso, es una lectura sobre la clase de hoy. De hecho, aquí ya la tenemos impresa, ¿vale? Y bueno, para los que están en casa, vamos a leer esto. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Ay, ¿qué está pasando aquí? No sé qué pasa. ¿Alguna pregunta con lo que vamos a ver hoy? Ok. No. Entonces, bueno, desaparece el texto, ¿ven? ¿Sí? Miren, no pues quién sabe qué pasó aquí. Así. Vamos con nuestro sílabus. Gracias, Jackie. Bueno, es el campo disciplinar de humanidades. Aquí no tenemos transversalidad con alguna materia. Y la situación de aprendizaje se llama el lenguaje, un misterio. Y dice el objetivo. ¿Quién me ayuda a leer el objetivo? Objetivo: el estudiante distingue las características de los textos literarios neopopularistas, vanguardistas y modernistas. Crea un poema o cuento a partir de las reglas propuestas por estas corrientes literarias con la finalidad de familiarizarse con este lenguaje y su intencionalidad. Vamos a hablar ahora de los movimientos de vanguardia, de las vanguardias literarias. ¿Se acuerdan que yo les comenté? Porque luego dice, y ya ni nos vamos a acordar. Siempre lo recordaré para siempre. Tengo ganas de... Cuando hablamos de lo de Frankenstein, o sea, les dice, no quiero levantarles porque... y me dice, ni nos vamos a acordar. ¿Me escuchan bien ahí, chicos? Es que ya me esperan darle trayendo. Espero que sí. Vamos a ver. Sí se escucha. Ok, va. Entonces vamos a hablar de las vanguardias literarias. Las vanguardias van a surgir después del romanticismo. Les he comentado que el movimiento romántico es un movimiento de ruptura. Es otras tendencias, de ahí empieza a surgir el modernismo, el surrealismo, el expresionismo. Muchos son vanguardias solo a la pintura. Sin embargo, sí hay literatura y la verdad es que es muy rara. Vamos a ligar entonces las vanguardias con el título de nuestro mensaje, que es el lenguaje, un misterio. Vamos a ver ahora cómo es que se modifica el lenguaje para poder expresar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué usan los escritores para poder comunicarse? Seguir rompiendo, o sea, si ya lo hizo el romanticismo, lo que van a hacer las vanguardias va a seguir rompiendo maneras de comunicar, y a través de las pinturas, no sé si con ustedes hablé del surrealismo en algún momento, el surrealismo, los surrealistas para poder pintar, se mantenían en un estado de ensoñación. Bueno, empezó a dormir, o sea, se dormían, y lo que iban soñando trataban de recordarlo y lo pintaban, pero se daban cuenta que el recuerdo iba cambiando de tiempo. Pero era muy raro que recordaran así cada detalle de lo que ellos soñaron. Entonces, se mantenían en soñación. ¿Con qué? Pues con alucinógenos. Ahora imagínense el tipo de pinturas surrealistas que ellos hacían. Ahora imagínense en la literatura, cómo vamos a ver todo este tipo de movimientos.
O sea, la pintura se lo podemos entender porque se ve, o porque, no sé si han visto una pintura de Dalí, ajá, de Dalí, que hay unos relojes y hay un reloj colgando de un árbol y que se derrite, ¿no? Hay el sueño y demás, pero ahora imagínense cómo plasmarlo en el lenguaje, no a través de figuras o de descripciones que te digo. Que el suelo deja de ser firme y se vuelve gelatinoso. No, pues ahí sí te lo puedes imaginar. No, es del lenguaje, no de las descripciones, sino de las modificaciones del lenguaje, ¿vale? A ver ahora. Ahorita regresamos a nuestra situación. Vamos a volver a calificar de esta manera. Participa. Yo voy a modificar esto y aquí le voy a poner esto, ¿va? Activa 20%, responsabilidad 10% y asistencia 10%. Recuerden que al ser una materia, pues, muy reflexiva, de literatura, ven que siempre les pregunto, chicos, ¿qué opinan? Esas son las partes más importantes, más allá de que ustedes me ayuden a leer, ¿vale? Ahí les dejo los enlaces para YouTube y para el Spotify. Y bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que vamos a ver? En la primera semana, que es esta, vamos a hablar del neopopularismo. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y vas a hacer tus apuntes de clase y tu reporte de lectura. ¿En qué consiste tu reporte de lectura de hoy? ¿Decía el plan de trabajo? ¿Quién recuerda? ¿Tienes media cuartilla de qué? Exacto. Ajá, de lo que vamos a leer hoy, te vas a hacer media cuartilla en digital pues, de lo que vaya, ve anotando, si ves que de repente no todo lo anotamos en el pizarrón, entonces cosas que se te hagan importantes, ya las anotamos, ¿va? En la semana, en la semana 3 y 4 vamos a hablar de las vanguardias literarias. En la semana 2 vamos a hablar del futurismo, surrealismo y dadaísmo. En la semana 3 del creacionismo, estridentismo y ultraísmo. En la semana 4 vamos a analizar ya obras literarias más a profundidad y vamos a ver cómo impactaron todas estas vanguardias en la historia de la literatura. ¿Ah? En la semana 5 vamos a hablar también en la semana 6 del modernismo, vamos a hablar sobre las características del modernismo y vamos a hablar en la semana 6 del impacto del modernismo en la literatura latinoamericana. ¿Ok? Entonces, pues por lo regular vamos a hacer reportes de lectura, salvo en las vanguardias que vamos a hacer primero mapas mentales de las características, vamos a poner ahí alguna imagen y ya cuando analicemos obras literarias, pues vamos a entrarle ahí. ¿Preguntas? Ok, ya saben, impriman por favor sus sílabas, lo firman y le ponen su nombre y también por favor su tutor lo firma y le ponen su nombre. ¿Va que va? Pues bueno, antes de iniciar con nuestra situación, vamos a responder estas preguntas. ¿Espero de esta sesión o qué quiero aprender de esta sesión? Ya les dije más o menos qué es lo que vamos a hacer, ¿va? Entonces saquen su cuaderno, por favor, y ahí van a anotar qué espero, primero, de este bloque y segundo, de esta sesión, ¿vale?
Sí, ¿no? Sí, también ustedes. Sí, sí. Mire, usted preocúpese por usted, señorita. Ya veremos cómo resolvemos lo otro. A ver, resuelven. Ah, aprender y que espero también. Sí, disfrute mucho cada día de este último mes del año. ¿No? Bueno, pues no lo disfruten, pues. De este año, o sea, de este 2021, no de... Mejor ocúpate por la universidad en lugar de preocuparte. Si te preocupas, no haces nada, nada más te la pasas. Ay, sí esto, ay, sí el otro. Mejor ocúpate, haz algo para que... Me dijeron que iban a ir. ¿Y qué tal? ¿Sí? ¿Y qué tal la colegiatura? ¿Y no hay de acá? ¿De cuánto? Pero si tú entras, ¿no te dan una beca ahorita? Oye, pero todo. No, pues, como dice, también está en IEU, ajá, pero también hay un plantel por la Juárez. No sé si se divida por áreas, así como humanidades y cosas así, pero yo he visto un plantel por Juárez, hacia arriba, de Bell hacia arriba. Ajá, esa, el, es una de gastronomía, ¿no? Creo, a ver, no sé. Yo lo único que sé de acá es llegar a Bell, estar en Bell, regresar a Bell, estar en Bell. Casi no ando por esta zona. ¿Ves? No. Por ejemplo, del Paseo Bravo hacia allá, puedo conocer un poco más. Pero de esta zona es así. Apúrense con sus preguntas, chicos, por favor. ¿Eh? Del bloque y de la sesión. No, está para el inicio, joven. Espero de esta materia.
Ahora sí es el bloque. Cuando yo me metí a WAP no había otra opción, o sea, era WAP o entraba en crisis. 800 puntos. De mi área se quedaron fuera muy pocos, pero me dijeron, "Dame la carrera que quisieras", y entré en la que yo quería, porque en medicina en ese entonces el mínimo entró como con 700 en ese entonces, en mi generación. Entonces, imagínense. ¿En qué prepa querías? Ajá. No, no me acuerdo. Sí, sí, pasé muy bueno. ¿Cómo van en casa? ¿Ya terminaron? Ya casi. Ok. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no vas a entrar a clase? ¿También hay examen de admisión? Bueno, sí, es que sí, también cuando se de ese tipo, una de dos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los asesinos en serie? Imagínate darle toda esa información de cómo, o que tenga rasgos psicopáticos, o sea, sí está intenso, ¿no? Otra, si eres muy vulnerable o muy sensible, pues también te puede impactar muy fuerte y puede generarte algún trastorno. Bueno, pero con una te puede dar curiosidad, pero ahora ese va a ser tu trabajo diario. Entonces tienen que analizar si no te afecta, ¿no? O sea, deben ir como analizando otras circunstancias, o por ejemplo hay gente que es muy sensible se entera del caso y resultó que era no sé, algo muy sentimental. Entonces debes de tener un temple para no involucrar tus emociones frente a un caso o algo así. Ujú. Sí, por eso es que hacen esos exámenes. ¿Ya está? A ver, Isla, ¿sí? De la materia no, del bloque. ¿Ok? Aumentar sus conocimientos literarios. Ah, ok, ajá. Ok. La poesía no se entiende, se siente.
Así no va a poder entender la poesía, joven. Lilibet. Y de la sesión, que es el Ok, gracias. Katia, por favor. El neoliberalismo no. Neopopulismo. Ajá. Okay. Neopopulismo o neopopularismo, ¿vale? Se le denomina de estas dos maneras. Jorge, por favor. Distinguir las características de los textos y llegar a concluir temas, obtener más de esta materia. Y que todo de estas personas. Ok, gracias. Chicas en casa, por favor. Isaac, ¿me pueden escribir sus respuestas? ¿Qué pasa? Sí. No, así como que no, los días. No, no encuentro. Mi papá es oftalmólogo y optometrista. No, de los pies, sí, de los ojos. Es otorrino. También se llama color. Sí, entonces, otra ventaja es que yo cuido mucho mis lentes. Entonces, igual no me da unos cada 8 días, pero me los cambia constantemente. Y como los cuido, pues tengo varios. A diferencia de mi hermano. Mi hermano sí puede cambiar, o sea, de verdad, puede cambiar cada 8 días. Porque los deja, una vez lavo el coche, los dejo ahí, le paso el coche, se duerme con ellos, los olvida, entonces nos va como, tenemos lentes como los cuidemos. Pero sí, por lo regular mi papá me dice, ay, seguro te van a gustar. Bueno, sí, ya sabe mis gustos. Es que de ventaja que como que redondo, pero tiene Ya sé cuál es. A ver, vamos a conocer. Los rojos son mis favoritos. Me gustan mucho. Y llevo muchísimo tiempo con ellos. Nada más le cambio las migas y digo, ay, no, porque tenía unos así súper viejos y los amaba. Ah, sí. No son redondos. Son como octágonos. Nos voy a regresar a geometría, van a ver. Ok. Dice, de este bloque espera aumentar mi forma de ver y entender la literatura. Muy bien, Isaac. De esta clase aprender sobre el neopopulismo, informarme más sobre más autores, obras y darme la oportunidad de leerlas, por favor. Literatura. Muy bien. Ok, pues vamos a iniciar entonces, ¿va? No sé qué hacer. Pues vamos a leernos la situación, aunque nos saltemos o respondamos rápido las preguntas detonadoras, ¿vale? A leer la situación. ¿Mili? Va. ¿Qué dice el lenguaje? El lenguaje. A ver, ya. El lenguaje o un misterio. Desde el inicio del ciclo escolar, una de las alumnas del tercer año de un bachillerato ubicado al sur poniente del estado de Puebla ha estado entusiasmada por leer y escribir sus propios poemas.
No obstante, se encuentra preocupada por la dificultad que implica comprender el lenguaje empleado en los poemas elegidos por el maestro y que ha leído en repetidas ocasiones en clase de literatura. Uno de estos en particular le está causando mayor desafío, Muerte sin fin, de José Gorostiza, así, con base en las anotaciones que ha realizado sobre el análisis de los poemas leídos, crea su propio poema utilizando los lineamientos establecidos dentro del lenguaje literario. Sin embargo, tiene la incertidumbre de saber si lo que escribe cumple con estos o solamente está utilizando un lenguaje coloquial. Ok, vamos a leer, vamos pregunta por pregunta. Bueno, primero, ¿qué es lo que hace al lenguaje literario distinto al lenguaje coloquial? ¿Cuál es el lenguaje coloquial? Primero, empezamos por ahí. ¿Cómo hablamos coloquial o usamos un lenguaje más técnico? Depende del contexto o de la situación, exactamente. Por ejemplo, antes de que me ponga en modo maestra, que podemos socializar, ya hablamos de modo coloquial y pechachines, cosas así. Pero cuando ya estamos hablando de la materia, ya ahí hablamos que Kafka y el psicoanálisis y Freud y todo eso, ¿no? Entonces usamos eso. Ok, ya sabemos que es coloquial. ¿Cuál otro? Pues el que dije, el técnico, pero ahora ¿cuál sería el literario? ¿En qué se basará el lenguaje literario? Usa metáforas, ¿qué más? Analogías, comparación. ¿Cuál es la diferencia entre una metáfora y una comparación? ¿Y en la metáfora? La mayor diferencia, sí, para diferenciar, valga la redundancia, entre una metáfora y una comparación es el cómo, así. Porque si digo, tus ojos estrellas, estoy haciendo una metáfora. Pero si le pongo el cómo, ya es una comparación, así de fácil, ¿va? Pero bueno, entonces, el lenguaje literario se va a basar o toma como herramientas las figuras literarias y las figuras retóricas, que son cambiar la manera en que digo mi mensaje. De manera coloquial, por lo regular decimos lo que es o lo que pensamos. A veces podemos usar una palabra connotativa, por ejemplo, en los albures, en lugar de qué onda, utilizamos el qué. Ajá, ¿no? Entonces, este lenguaje connotativo también se usa en la literatura. Puedes usar, no sé, una manera distinta de comunicarse. Por ejemplo, estamos acostumbrados a que sea sujeto, verbo, complemento. La norma nos dice que esa es la manera correcta de hacer una oración. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto. Come. ¿Qué come? Helado. Ahora, si no quiero el sentido literario, puedo decir por el niño. Estoy cambiando la manera normal de comunicarme. En eso se basa el lenguaje literario. En eso es en lo que se van a basar ahorita las vanguardias, que es de lo que vamos a hablar. Pero ya no solo en el significado, sino en el significante. ¿Cuál es la diferencia entre significado y significante? ¿Algo más? ¿Alguien sabe cuál es el significado? ¿Algo más que sepa? Bueno, partimos para entender algo, partimos en la lingüística estructural. Ok, así es un tipo de estudio de lingüística que da origen a todo el lenguaje
cosas que has aprendido. Por ejemplo, el modelo de la comunicación que pone que hay un emisor, un remitente, y que el mensaje y que el ruido, eso es lingüística estructural. Entonces decía un lingüista que se llama Ferdinand de Saussure, que para poder entender el mensaje debemos de simplificarlo a su manera más cortita. Y una de ellas es la palabra a través de su significado y el significante. El significado, por ejemplo, si yo digo árbol, sabemos a qué me refiero. Y el significante es la imagen que ya tenemos en la cabeza, ¿va? Pero cambiar de significante, pero no de significado. Sabemos que, por ejemplo, si yo les hubiera dicho dibujen un árbol, a lo mejor uno hacía con manzanitas, a lo mejor uno lo hacía redondo, o demás. Sí, conservamos algunas características, claro, las que nos va dando el significado, ¿va? Entonces va a ir jugando la poesía, en este sentido la poesía. Bueno, la diferencia entre poesía y poema. He escuchado que dicen personas, es que yo escribo poesía. Correcto, poema o poesía. ¿Se refiere a la poesía? ¿Qué es el poema? Lo he dicho. Ok, a ver, ¿alguien más? ¿Hay en casa? ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué se caracteriza el poema y la poesía? Ok, Isa, Jorge. No se nos ocurre algo. Bueno, vamos a partir que la poesía es un género, ¿vale? Lo poético, la poesía es un género. Que hay poesía romántica, poesía amorosa, poesía nacionalista. Es un género. Entonces, no es correcto decir poesía. Cuando vean que alguien se las da de muy a caer, poesía le digo, desde ahí ya yo confieso en él. No se dice poesía, son poemas, ¿vale? Este es el género y el resultado va a ser el poema, ¿vale? El poema ya va a tener diferentes estructuras, los versos, hay diferentes tipos de poemas como los sonetos, los cantos, las odas y demás. ¿Va que va? Pero entonces, así de fácil, la poesía es el género. Todo lo que llamamos el género narrativo. La narrativa es el género. De ahí surge el cuento, surge la novela, los relatos, las crónicas, ¿va? Y de la poesía también puede surgir las canciones. Las canciones son muy parecidos a los poemas, ¿va? ¿Preguntas hasta acá? Ok, muy bien, Irianel, gracias. Bien. Entonces, la respuesta a la primera pregunta, ¿qué es lo que hace al lenguaje literario distinto al lenguaje coloquial? ¿Qué pasó? La estructura, muy bien. También el uso de metáforas o el uso de esto, muy bien. 100 puntos para Gryffindor. Tomar en cuenta para comprender el lenguaje literario eficazmente. A ver, díganme. Tomar en cuenta para poder entender el lenguaje literario eficazmente. Vamos, para poder entender bien un poema. Entonces, ¿qué requiero?
ser muy hábil, analizarlo, ¿qué más? Puede ser que te proyectes, hay veces que te puedes proyectar con un poema, pero hay veces que no, y no necesariamente eso te va a hacer que lo entiendas o no. ¿Algo más? ¿Nada? Bueno, por lo regular, de hecho a la poesía muy pocos se acercan porque dicen, es que no lo entiendo, porque requiere un proceso mental más complejo por toda la forma en la que está escrito, uno, dos, por todas las referencias que nos pueden poner. Las referencias van a implicar conocimiento de tu parte, ¿no? Así como cuando yo les digo, bueno, todas esas lecturas o relatos o cosas que tú vas conociendo van ampliando tu contexto, van ampliando también tu vocabulario y eso va a hacer que puedas entender mejor un poema. Porque a lo mejor en un poema están ocupando palabras que tú no conoces. Entonces, así va a ser muy difícil que puedas acercarte a esto, ¿vale? Entonces, entre más leas, entre más abiertas sensaciones, ah, pues sí, entre más tengas abierta la mente y no digas, ay, ¿ahora qué tiene que ver el corazón con un arcoíris? O sea, ni al caso. Entre menos estructuras de esta forma tengas y que digas, ay, o sea, esto está ridículo porque eso ni pasa, pues vas a entenderlo. Por eso requiere mucho de que tengas la disposición de querer entender un poema, ¿vale? Ok. Ok, el lenguaje literario me permite comprender los acontecimientos que tienen lugar más allá de mis fronteras. Ok, muy bien, acá de decir algo muy importante. ¿Se acuerdan que siempre les he dicho, incluso en arte, antes de interpretar una obra, debo conocer su contexto histórico para poder entenderlo, ¿no? Porque si yo veo un poema o yo veo una obra con los ojos de ahora, pues no le voy a entender, me voy a poner de malas y demás. Por eso es muy importante conocer el contexto histórico, ¿vale? Ay, pensé que había levantado la mano, perdón. Ok, entonces, bueno, además, el lenguaje, que aunque esté escrito en inglés, lo traducen. Lo que se busca es más complejo, traducir literatura a un libro de ciencia normal. ¿Por qué? Sabemos que un libro de ciencia lo que está plasmado es lo que quiere decir, no busca transmitir una emoción. En la literatura van a escribir, por ejemplo, Shakespeare, cuando escribió Hamlet, pues quería también, además de dar a conocer su historia, dar a conocer una emoción, tiene musicalidad, pero fue escrito en inglés. Ahora transmite toda esta musicalidad, toda esta emoción al español. Por eso es más complejo las traducciones de literatura a diferentes idiomas, porque debe permanecer la idea que quería dar el autor, la emoción, y todavía si es poesía, pues el ritmo, las figuras retóricas deben permanecer ahí. Imagínense. ¿Ah? ¿Todo bien? Ok, pues entonces vamos a iniciar con nuestra lectura. En el segundo voy a abrirla porque luego aquí ya empezamos a leer y me olvido de los de casa. Bien, vamos a empezar a conocer qué es el neopopulismo ¿qué dice ahí? Ok, vamos a ver.
Ay, en serio me desespero. Vamos a poner entonces. ¿Qué es lo que siempre vamos a identificar de los movimientos? Bueno, primero, ¿qué es, no? ¿Qué es? Luego, el origen. Muy bien. Aquí estaría, ¿vale? Entonces, bueno, representantes puede ser. ¿Qué es origen? No. Vamos a poner características y al final los representantes, ¿va? Porque van a haber varios. Ok, entonces vamos a empezar. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Alguien ahí en casa? Yo le ayudo, Miss. Por favor, ya que. Grupo poético del 27, el neopopularismo. La influencia de la lírica tradicional española y del canto popular determinó que entre poetas de la generación del 27 se desarrolla una corriente conocida como el neopopularismo. El neopopularismo se caracteriza por el empleo de composiciones breves, de verso corto, algunas con estribillo, y de gran intensidad lírica, gracias a las repeticiones, los paralelismos y la eliminación de elementos superficiales. Las obras más representativas de esta tendencia son Marinero en tierra, La amante, El alba del Agelí, Alelí. Alom, ok, de Rafael Alberti, y Poema del Cante Jondo y Romancero gitano, de Federico García Lorca. Ok. Marinero, ¿sigo leyendo? Ay, por favor. ¿Encontramos algunas características? Ok. Entonces, por favor, Lilibet. Usted hágalo, yo se las digo. Ajá, ¿qué más? Díctenselas, por favor. ¿Tiene verso corto? Verso corto, gracias, ya que. Intensidad lírica. ¿Ustedes creen que ya eso? Pero más adelante vamos a encontrar otras características, ¿vale? Bueno, si se dan cuenta, gracias, Lilibet. Perdón. ¿Cuál va a ser el origen del neopopularismo? La generación de los 27. ¿Y qué es la generación de los 27? Bueno, primero, en contexto, ya sabemos, ¿no? Que se da en España. Este del neopopularismo, neopopulismo, también la generación de los 27, y vamos a saber sobre un grupo de mujeres que son las sin sombrero, ¿ok?
El origen del neopopularismo, sí, es a partir del grupo de los 27, pero surge por las pues sí, enfrentaciones bélicas que están sucediendo en España. La Guerra Civil Española. ¿Conocemos algunas cosas de la Guerra Civil Española? Voy a decir, a ver, dime. Uy, qué feo, ¿eh? Entonces no es tu culpa, es tu culpa por no estar aquí desde el inicio. Ajá. Un conflicto entre la clandestinidad y el gobierno y un desbalance ahí en todo lado. Y entonces, como no había gobernantes, me parece, estaban buscando. Ok, bien. En la guerra civil hubo muchísimos muertos y España pide ayuda, imagínate, de la Alemania nazi. Imagínate con qué España vinieron, ¿vale? Entonces hubo más de 500,000 muertos. Obviamente hubo muertos injustamente porque era un tipo de guerra en la que estaban participando, pues no la sociedad civil, sino era como una lucha de poderes. Sin embargo, varias personas se las llevaban también a los campos de concentración. Imagínate. O sea, hicieron experimentos muy fuertes con ellos. Obviamente hubo muchísimos desaparecidos y todo el ambiente que estaba girando en torno a, imagínate, tener miedo en tu propia patria, ¿no? Que hemos vivido, claro que sí, cuando vino esta ola de muchos del gasolinazo, ajá, puede ser eso también. Cuando empezó a haber la guerra contra el narco, se empezó a ver muchos desaparecidos así, muchos, ay, se me fue, asaltos, hubo muchas cosas muy feas, ¿no? De que de repente aquí en Puebla fue muy fuerte ver que ya empezábamos a hacer como en los países, ¿no? En los estados del norte, ¿no? Que hubo un momento en el que acá en Puebla aparecieron varios colgados en un puente. O sea, y ahora imagínate, dentro de tu patria sentir miedo, eso debe ser muy fuerte. Nada como llegar a tu casa. Cuando alguien te da miedo, ¿qué haces? Llegas a tu casa, a tu cuarto y te sientes a salvo, ¿no? Pero ahora imagínate un contexto de guerra donde no hay alguien que te defienda, al contrario. Imagínate el miedo que se ha de sentir, la injusticia, o sea, ver quizá gente muy cercana a ti que muere por algo que ni siquiera tenía en lo que tenía que estar inmiscuido, que no haya alguien que te sustente, no le puedes ir a decir a alguien, oye, está pasando algo acá, ¿no? Bueno, también dentro de estos movimientos de la Guerra Civil Española, México y otro país, creo que fue Costa Rica, empieza a tener refugiados. Entonces se los traen acá para que vivan bien. Entre ellos, uno que me gusta mucho es un poeta que se llama Juan Gelman, y él habla en su poesía. Tiene una poesía, es el de, pero volviendo a la poesía, ¿se acuerdan? Sí, ya hablamos de poesía. Bueno, él vio cómo le mataron a su hijo y a su perdón, a su nuera, y su nuera estaba embarazada dentro de esta guerra civil. Entonces, imagínate toda la historia que tiene dentro este poeta, toda la historia personal, más allá de los acontecimientos históricos que él estaba viviendo, ¿cómo los percibo yo? ¿Va? ¿Cómo esta violencia de la mujer, por ejemplo, si regresamos tantito a México, cómo yo la percibo? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo podría yo expresarla? Entonces empiezan a surgir movimientos, que esto es básicamente lo que van a hacer las vanguardias, estar en contra de, pues de los sistemas, ¿vale?
Las vanguardias van a ser corrientes artísticas de contracultura, ¿vale? Van a estar en contra del sistema. Dentro de estas vanguardias va a estar, por ejemplo, los movimientos como el punk. Quizá el punk no es tanto un movimiento artístico, sino es como un estilo de vida, ¿no? O es una manera de pensar, como los góticos y demás, los hippies. Bueno, están en contra del sistema, ¿va? Porque el sistema ya ha hecho varias cosas no apoyando a su sociedad, sino al contrario, ¿no? Perjudicándola. Bueno, a partir de este contexto, vámonos con la generación de los 27. Entonces, vamos a poner en el origen, ya que me lo impuso Lilibet. ¿Qué dijimos? La generación de los 27. Espera que cerró. Ajá. Sí, que todavía no siguen tomando en cuenta, ¿no? Estuvo Amy Winehouse, bueno, hay varios que hay, pero bueno, no murieron, se suicidan. Eso es como una característica especial. Poner videos, pero no de suicidio. ¿Qué otra? ¿Qué decimos aquí? Podrían ser, no, las sin sombreros. Ajá, porque fue dentro de 1927, más o menos, cuando empezó a surgir esta generación. Ahorita vamos a conocer aquí todas esas características, ¿va? Bueno, voy a empezar a leer este poema de ahorita nos arrancamos. Voy a pasarle aquí. Va. Ok, vamos a leer este poema. Es casi uno de los poetas más reconocidos dentro de esta generación. Y vamos a iniciar. Es de Federico García Lorca. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre el mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ellas no pueden mirarlas, perdón. Federico García Lorca. ¿De qué creen que trate este poema? ¿De alguien que está oyendo? ¿Por qué? Ok. Ok, ¿alguien más? De hecho, estos versos son muy comunes. Bueno, no comunes, no, para nada comunes. Son clásicos, es un clásico de la literatura lo que acabamos de leer, ese verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Es así como de los versos más representativos de Federico García Lorca. ¿Vale? Bueno, vamos a leer y ahorita regresamos a la explicación de este poema. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Se denomina generación de los 27? ¿Tú? Va. Tiene palabras que riman muy bien y también se les da
esta sensación de que se les están escapando, ¿no? Ahora, ya me piqué. De verdad. Por favor, vamos a escuchar y vamos a ver esta relación que ustedes sienten de alguien que está escapando y por qué. Aquí en la poesía, el lenguaje y el sentido y el lenguaje se vinculan, ¿vale? La forma y contenido, ¿va? Lo que me quiere decir con la manera en que lo escribo, van a estar muy unidas. Entonces, bueno, el uso de los puntos, comas y todo eso, el hecho de que no haya comas, ¿qué quiere decir? Que le va a dar agilidad si no hay comas. Si hay comas y también cómo van los versos, le puede dar como sentido a lo que quiere decir este poeta, ¿va? Y vean, por ejemplo, los puntos le dan velocidad, le van dando velocidad. Cuando cuentan una historia, un cuento, el hecho que vayan diciendo, se miró en el espejo, punto. Se miró en el espejo, preparó el desayuno, salió a caminar como lo hacía todos los días. Si vas poniendo punto en todo lo que digo, le va dando velocidad. Pero si le pongo coma, lo va pausando. Se miró en el espejo, salió a caminar como todos los días. Preparó el desayuno. Es distinto una pausa de un punto a una pausa de una coma, ¿vale? Y vamos a ver cómo está acá. Y vamos a escuchar también, escuchen mucho. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ellas no pueden mirarla. ¿Se dan cuenta las palabras mismas, el verde que te quiero verde, como al pronunciarlas también está dando esa agilidad? Si tú lo puedes pronunciar, el verde que te quiero verde, hasta el sonido, el ritmo, va como verde que te quiero verde, ¿no? Va más rápido y de repente va como muy rápido. Y el hecho de decir, por ejemplo, las ramas del barco, las palabras que usan también son más fuertes. A que diga, hay una diferencia entre decir verdes ramas, el barco sobre el mar, el caballo en la montaña, a que diga la leve línea azul de la colina. Si digo la leve línea azul de la colina, suena como más tranquilo, como más ligero. Verde que te quiero verde. Y es más, suena como más rítmico, ¿no? Tan. Verde que te quiero verde. ¿Va? Entonces aquí nos podemos ver, nos podemos fijar en cómo la poesía no solo se va a basar en decir, en comunicar emociones, sino se va a completar con el lenguaje, cómo usa las palabras para poder hacer como esto que dicen el match en un poema, ¿va? No solo va a ser qué digo, sino también se va a unir al cómo lo digo, ¿vale? Ok, ahora sí, Libre, por favor. Se denomina Generación del 27 a un grupo de poetas y escritores españoles que comenzaron a brillar dentro del panorama literario a partir de 1920. La denominación se asignó a partir del homenaje que algunos de sus miembros rindieron a Luis de Góngora en Sevilla para el tercer centenario de su muerte en diciembre de 1927. Este grupo de poetas fue capaz de asimilar la tradición literaria e integrarla con los movimientos de vanguardia vigentes en aquella época. Pese a sus diferencias literarias, estos poetas mostraban inquietudes y gustos estéticos afines. También tenían una estrecha relación de amistad. Los autores que tradicionalmente se asocian a esta generación son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Federico García Lorca, Vicente Eleizandre, Emilio Prados, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Manuel Altolaguirre, aunque el grupo puede ser más extenso. La generación del 27 surge en un
contexto de continuos cambios sociales y políticos. En pocos años se dieron acontecimientos muy dispares en el país. Primero, la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1930. Seguidamente, la instauración de la Segunda República Española en 1931. Por último, el estadillo de la Guerra Civil Española de 1936, que supuesto el deceso y exilio de algunos escritores de esta generación. Veamos a continuación las particularidades de la obra poética de cada uno de los autores, así como las características de uno de los grupos de poetas más importantes de la literatura española del siglo XX. Ok, gracias. Ahora vamos a sacar características de la generación de los 27. ¿Qué me está diciendo de la generación de los 27? En concreto, ¿qué era? Grupo de, como dicen las maestras de mate, manzanas, papas, grupo de poetas. Ay, se no pinta. Grupo de poetas, ajá. No, de un homenaje. Ajá. Ajá, entonces, el nombre surge por el homenaje a Góngora. ¿En qué año? Entonces, el nombre poesía. Se me fue la onda. Sí, sí, iba bien. No, es que no sabía la H, iba ahí. Ok. De un homenaje a Góngora. En 1927, ¿vale? Va. Los hayas, ajá. Vale, características comunes. ¿Quién me ayuda a leer? Por favor, Kat. Características comunes, síntesis de tradición y vanguardia. Este grupo de poetas, tal y como señalaba Damasio Alonso, no se alza en contra de nada. Se interesa no solo por la lírica popular y culta del pasado literario español, sino que también se abrieron a los movimientos vanguardistas que se estaban dando por Europa. Se puede decir que sus predilecciones eran totalmente integradoras, desde lo tradicional a lo más actual en aquel momento. Algunos autores prestan atención en las nuevas corrientes estéticas, influencias. Las influencias de este grupo fueron muy diversas, como referencia para algunos autores de esta generación, pasando por la poesía pura de Juan Ramón Jiménez hasta las vanguardias. También hacen una mirada retrospectiva hacia autores como Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Bécquer y Luis de Góngora. Rasgos estilísticos. Entre los rasgos estilísticos que adquieren la importancia en los poetas de la generación del 27 son temas comunes. Según Rocío Lineros Quinteros, existen cuatro motivos comunes que dominan en la poesía de estos escritores.
la ciudad, la naturaleza, el amor y el compromiso social. La ciudad, cuya visión es el progreso hasta una mirada negativa a finales de los 20, donde la ciudad es un sitio opuesto, acuden frecuentemente a jardines, al mar y a otros lugares de sus ciudades de origen. El amor visto como experiencia que da plenitud de sentido a la vida, pero también como una fuerza destructora que lleva a la frustración. El compromiso social se hace más evidente cuando comienza la guerra a partir de 1936. Algunos autores exiliados reflejaron su compromiso social con creaciones de protesta y denuncia. Rasgos. Entonces, ¿cuáles son las características? Síntesis. Ok. Características, pero seguimos en la generación de los 27, ¿vale? No características del neopopularismo. ¿Me las puedes volver a dictar, Kat, por favor? ¿Qué entendemos por esto? Y las ideas de la vanguardia, claro. Y vamos a ver qué onda con las vanguardias. De repente, de verdad, si de repente esto de verde que se quiero nos cuesta entenderlo, y en realidad no habla de un estado, está hablando de una selva, está hablando de este río de plata, pero por ejemplo el verde está hablando del sonido de los árboles con el aire y demás, y nosotros podemos ver a la naturaleza, podemos admirarla, pero ella no se puede admirar a sí misma, y con eso concluye el poema, ¿no? Mande. ¿Alguien me habló? Sí, ¿verdad? Se escuchó como... Sí, se escuchó. O se les activó sin querer él, ¿va? Bueno, cuando lleguemos al dadaísmo o a otras vanguardias, no vamos a entender nada, pero no se espanten, vamos poco a poco. O sea, que no están diferentes, de repente son muy diferentes, así, aguanta. Influencias. ¿Las influencias cuáles son? En síntesis, el siglo de oro español. Por ejemplo, los sonetos de Sor Juana, los sonetos de Góngora, también la poesía mística con San Juan de la Cruz. ¿Se acuerdan que creo que ya les había hablado de este señor que era un monje? Sí, monje, sí. Y escribía, ajá, del erótico que decía, que hablaba del alma y de Dios y que amado con amada, amada en el amado transformada, y habla de esa comunión. Sí, bueno, imagínense, esas eran sus influencias, ¿vale? Influencias. Vamos a poner poesía mística. Y la literatura del siglo de oro español, o la poesía del siglo de oro español. A Sor Juana, cuando hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber qué son las causas, esa. Me encanta la poesía. Ajá. Pero, bueno, honestamente Sor Juana no es como mi papá, pero pues es Sor Juana, ¿no? Hay que respetarla.
A ver, vamos a leer algo de las influencias. Cuando me vean el teléfono que estoy buscando un poema que leer. No, es que ando con mensajes, ¿eh? Así que hacerme. De cosas. Yo pensé. A ver, ustedes me dicen cuál. Dice, amor empieza por desasosiego, el dolor de la mortal herida, el perseguirme mundo que interesas, este que ves engaño colorido. Ese es muy bueno. Ese, ¿sabes? Va. Este que ves engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores. Vean cómo escriben en el siglo de oro español, ¿eh? Y venciendo el tiempo los rigores, triunfal de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una inmensa diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. ¿Qué quiere decir? Ok. Para mí, pero fíjense, ahora imagínense, es entender estos poemas mucho, ¿no? Palabras del español antiguo, primero. Luego están sonetos. Empezaron a meter hipérbatos. ¿Qué son los hipérbatos? Cambiar la estructura de la oración, lo que les enseñé hace ratito, que sujeto, verbo, complemento, ¿no? Ahora primero pongo el verbo, a veces ni hay sujeto y todo eso, ¿vale? Ahora, son la generación de los 27 que meten esto que les acabo de leer con la vanguardista. Llega un punto en que esta poesía no se entiende, así, más allá de las palabras, porque empiezan a querer despegar el significado y el significante. Entonces, a lo mejor te dicen, ahorita lo que veíamos, ¿no? De, tú te imaginas aquí a una mujer o, no, o alguien escapando y le está escribiendo a la naturaleza y que el cabello, están cambiando el significante, perdón. Lo que tú imaginabas como una laguna de plata puede ser un lago, ¿no? O sea, un lago, no. Hay otra, hay una imagen ahorita. No me acuerdo si dicen como velo de plata, en realidad es un río o una cascada al anochecer. Entonces, las referencias para llegar a un significado son como más. Primero debo de entender la metáfora, luego hacerme la imagen y luego decir, era esto, ¿no? O sea, los procesos son muchísimo más para entender este tipo de poesía. Bueno, este poema que les acabo de leer de Sor Juana está diciendo que este que ves así tan guapo, tan apuesto, tan muy acá, de nada le sirve porque va a terminar, o sea, como sea, la vejez le va así todo prepotente. Imagínate a tu cruz así ganar, pero de nada le sirve eso, porque va a terminar en cadáver, en polvo, en sombra, en nada. Imagínate. No, recordar el nivel, en nada. Todo. Claro. Ay, no alcanzo. ¿Me llevas un tantito? Yo creo que por acá. Una. Ahí. Ándale, ahí. Gracias. Listo. ¿Va? ¿Listo? ¿Cómo vieron entonces?
No, o sea, fue un conflicto. La otra le estaba diciendo así de, o sea, no te creas mucho, al final vas a quedar convertido en nada. Es que lo hubieran visto hacer de nada. Hasta el flexo. No por ahí. ¿Va? Bueno, entonces inflación a la generación de los 27. Ok. Vámonos de la sin sombrero. La sin sombrero. Son mujeres, yo un poco que entonces tengo los niños Claro. muy así. Ujú. ¿Los qué? Ajá, como la burguesía, siempre, ¿no? Como que siempre ha habido esta división de clases. Ahora imagínate acá en México en un contexto post-revolucionario, incluso revolucionario, ¿no? Todavía están los hacendados, está muy nice, y estaba la otra, que eran los peones y demás, que andaban descalzos, comiendo lo que podían, pues está muy, muy complejo. Sí, pero llama la atención esto de ver como la diferencia que dejó la revolución. Ay, no, ya me contaron, me contó Visor algo. Entonces, ahorita, a ver, sí está bien, ¿verdad? Pueden leer primero un libro que se llama La Rebelión de los Colgados, ya se los había recomendado con esta literatura, la que vimos, ajá, bueno, en el bloque, la primera sesión del bloque anterior, la poesía indigenista, eso, muy bien. Eso, pero es muy buena, o sea, se la recomiendo. O sea, te hablas muy... No, pero es una novela, o sea, te va a gustar, créeme que les va a gustar. La rebelión de los colgados. Nada que ver. Te va a gustar, de verdad. Si pueden, acérquense a esta de la rebelión de los colgados. O sea, se llama colgados porque los colgaban de los deditos gordos para castigos y los dejaban así en la selva y... No, de los pies, imagínate. Ay. Ok, y después pueden leer, hay uno que se llama mm, Mal de Amores, Mal de Amores, sí es Mal de Amores. Es de Bruno Traven. ¿Y si es Mal de Amores? Sí, Mal de Amores de Ángeles Mastreta. Y ahí van a ver la diferencia entre pues los que vivían ahí, los peones, y la clase social aquí nice y todo. ¿Va? Pueden leer eso. Ok, va. Vamos. Regresamos, ¿no? Ok, vamos a leer sin sombrero. ¿Quién quiere leer? ¿Ahí en casa? No, bueno, aquí. Hija. La sin sombrero. Generalmente al hacer referencia a la generación de del 27, se suele pensar en un núcleo más o menos cerrado de los autores masculinos. En cambio, hubo un conjunto de pensadoras, poetas y artistas cotáneas, cotáneas que también pertenecieron a esa generación y contribuyeron a la modernización social y cultural, desarrollando su labor creativa. Es, no, perdón. Vamos a este libro, de un libro que se llama La sin sombrero. ¿Va? Entonces, continuamos. Introducción, la sin sombrero. Un día se nos ocurrió a Federico y a Dali, a Margarita Manso, que era estudianta, TIC de Bellas Artes,
Y a mí quitamos el sombrero, porque decimos parecer que estamos congestionados de las ideas, y atravesando la puerta del sol, nos atropellaron llamándonos de todo. Ah, nos llamaron maricones por llevar sombrero. Se comprende que a Madrid vio en eso como un gesto rebelde y por otro lado narcisista. Y me acuerdo de que salía de mi casa con mi abrigo de piel de nutria y salía al balcón a ver si era verdad que yo llevaba el sombrero llevando nutria. Morjan Malo, Marujan Mayo. Señas de una generación. ¿Quiénes son los sin sombrero? Todos conocemos la generación del 27, tan popular grupo cultural que da nombre no solo a una de las nóminas artísticas más excepcionales de la historia cultural española, sino que también identifica el devenir de unas décadas clave de nuestro país, 1920 a 1930. Durante la guerra, durante los 40 años de dictadura que siguieron de la guerra civil, gran parte de los ilustradores, nombres de aquellos jóvenes intelectuales y artistas que protagonizaron ese boom de libertad y creatividad que culminó con la proclamación de la Segunda República, 1931 a 1939, fueron silenciados. 100 años después, con la recuperación de la democracia, algunos de los supervivientes de aquella época regresaron poco a poco a España. Su producción artística en el exilio, que durante los últimos años antes de vuelta había empezado tímidamente a circular entre las esferas intelectuales más progresistas, les permitió ser reivindicados por una generación nacida en plena dictadura, que estaba ávida por descubrir diferentes ideólogos y creativos del pasado, que desconocían así como su progreso se abrían ante un nuevo paradigma político, social y cultural, la probabilidad de transformar por el fin el imaginario colectivo icográfico sobre la victoria, y ellos habían luchado contra los fascistas y por ello habían sido condenados. Podían ahora retornar como las figuras heroicas que eran. Pero el Estado en España de la transición, dispuesta a volver a empezar, solo se recibió en masculino. El impulso de recuperar una cronología literaria, artística y social, por aquel entonces fragmentada y condicionada por el tácito pacto de silencio, no se dieron en cuenta las figuras femeninas que también vivieron durante años el oscurantismo del exilio, y por consiguiente fueron protagonistas por el igual de aquel pasado que se estaba reivindicando. Ellas también volvieron a casa, pero parece que cerca de la historia no las esperaba. Su ausencia en las innumerables antologías, estudios, biografías y memorias posteriores sobre el grupo del 27, también conocido como la generación de la República de la Amistad, se enfrentó a una batalla de la que es muy difícil salir victorioso. El olvido con el transcurso de los años, a pesar de los textos e investigaciones que dan a luz la necesaria recuperación de sus figuras como miembros del pleno derecho de tan magnífica generación, no son todavía muy numerosos, si se consideran imprescindibles para elaborar ahora sí una justa lectura de la historia cultural española. Si esa historia no está completa. Con lo que acabamos de leer, aquí nos referimos con la sin sombrero. ¿Qué fue? Ujú. ¿Cuál es la diferencia más fuerte de los 27 y la sin sombrero? Eso es, así de fuerte, que eran mujeres. ¿A quiénes recordamos? A Góngora, recordamos a Damas Alonso, pero es muy complejo, era muy complejo que se tomara en cuenta este movimiento de la sin sombrero. ¿Sí vieron de dónde viene el término de la sin sombrero? Estaba al inicio en el epígrafe que decía que alguien dijo, no, me voy a quitar el sombrero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué sentía? Ajá, ellas venían así, o sea, al ser las sin sombrero eran porque dejaban como libre, ¿no? En este caso, la generación de los 27 eran puros poetas.
la generación de las sin sombrero eran diferentes mujeres dedicadas a muchos tipos de arte, la poesía, la pintura, el cuento, demás. Pero eso es lo lamentable de este tipo de literatura, que por ser mujeres no fueron tomadas en cuenta dentro de esta generación o dentro de este movimiento. Que cuando hablas de neopopularismo, ¿a quién te diriges? A la generación de los 27, pero ya como haciendo más, ahí rascándole más con la punta, ya sales sin sombrero y te das cuenta de lo cruel que ha sido la historia, eliminar a las mujeres. ¿Por qué? Estas mujeres. ¿Vale? Y con eso nos quedamos. Les invitaría a leer este capítulo, está muy interesante. Es de un libro justamente del que hace esta investigación de las sin sombrero y podemos ir viendo qué otras cosas aportaron estas mujeres. ¿Vale? Fuerte, ¿no? Como que cerramos fuerte. Siempre. Ok, chicos, paso lista, súper rápido. Sí, se siente feo, ¿no? Sí, cuando lo dijo Isra, sí, porque son mujeres. Sí, imagínate. Qué fuerte. Okidoki, vamos con Lilibet. Gracias. Agnite, no está. Ángel David. Gracias. Ángel David, por favor, hay que participar. Por favor. Ok. Jorge. Gracias, Jorge. Irianeli. Gracias, Isra. Gracias, Jackie. Presente. Gracias, Jackie. Kat. Gracias, Isaac. Gracias, Isaac. Ok, pues cuídense mucho. Ya saben, una media cuartilla. Yo creo que como cerramos, amerita más de media cuartilla la reflexión sobre las 27, ¿no? A ver, bueno, sí, dime. Pero ahora, como era todo este contexto de las vanguardias, pues no les di cuenta, ¿sí? Nos centrábamos mucho en esta reflexión de las 27. Entonces, por ahora, reflexión. Ya más adelante, recuperamos características y luego ya les doy un texto y ahí vemos las características. Cuando yo les doy un texto, entonces reporte de lectura. Por ahora, reflexión. Pero yo creo que sí nos está ahí como mucho de desahogarnos, ¿no? O sea que ahora sí nos podemos ir, chicos. Que tengan un excelente día. Bye.